Mi hija murió hace 7 años. Cada año enviaba $40,000 a su esposo para que cuidara de mi nieta. Un día, ella me agarró de la manga y susurró: «Abuela, no le envíes más dinero a papá, solo síguelo, ya lo verás». Lo que descubrí después me aterrorizó. Yo compré mi propia mentira. No fue barata. Me costó $280,000 a lo largo de 7 años. Pero el precio real no fue el dinero. El precio real fue no ver lo que tenía frente a mis ojos. Creí que estaba pagando por la seguridad de mi nieta, por su educación en un colegio bilingüe al sur de la Ciudad de México, por sus clases de ballet y por la tranquilidad de un viudo que juraba, con lágrimas en los ojos, que no podía trabajar porque el dolor de perder a mi hija lo había dejado incapacitado. Yo firmaba los cheques con la arrogancia de quien cree que puede arreglar una tragedia con una transferencia bancaria. Hasta esa tarde. Hasta que sentí el tirón en mi manga. Antes de contarte cómo un simple susurro desmontó mi vida entera, si tú también crees que la intuición de una mujer nunca se equivoca, suscríbete al canal. Aquí compartimos verdades que muchas familias prefieren callar. Dale clic a la campana, porque lo que estoy a punto de confesar quizás te abra los ojos a ti también. Todo ocurrió el sábado pasado. Era el cumpleaños número 10 de Sofía, mi única nieta. La fiesta se celebraba en un salón modesto en la colonia del Valle. No era el lugar lujoso que yo hubiera elegido, pero Lucas, mi yerno, siempre insistía en mantener un perfil bajo. «Elena, no queremos que la niña se críe con lujos excesivos. Quiero que tenga los pies en la tierra, como su madre», me decía él, y yo, tonta, asentía conmovida por su supuesta humildad. Llegué puntual, vestida con un traje de seda cruda, impecable, proyectando esa imagen de la arquitecta Elena, la mujer fuerte que no se dobla ante nada. El salón olía a cochinita pibil y a humedad mal disimulada con ambientador de lavanda. Había globos, música infantil a todo volumen y mucha gente que no conocía. Lucas estaba en el centro de la pista, con un micrófono en la mano. Se veía guapo, hay que admitirlo, con esa tristeza ensayada que le daba un aire de mártir. «Quiero agradecer a la mujer que hace posible que Sofía y yo sigamos adelante», dijo Lucas por el micrófono, buscándome con la mirada. «A mi suegra, Elena. Gracias por no dejarnos caer, por ser el pilar de esta familia rota». Los aplausos estallaron. Sentí un nudo en la garganta. «Pobre hombre», pensé. «Sigue amando a mi hija tanto como el primer día». Me sentí bien. Me sentí útil. Validada. Ese aplauso fue el sedante que adormeció mi juicio por unas horas más. Vi a Sofía a lo lejos, sentada en una silla de plástico, con un vestido rosa que le quedaba un poco corto. «Ha dado el estirón», me dije para justificarlo. No quise ver que la tela estaba deslavada, ni que sus zapatos negros, unos de charol que supuestamente habíamos comprado el mes pasado, parecían viejos y deformados. La fiesta transcurrió entre risas ajenas y mi propia soledad acompañada. Yo era la abuela rica, la proveedora, pero me sentía una extraña. Lucas no me dejaba mucho tiempo a solas con la niña. Siempre aparecía con un plato de comida, con una tía lejana, con una excusa. «Está cansada, Elena. Hoy tuvo un día difícil». Yo respetaba sus reglas. Siempre respeté sus malditas reglas. Cuando llegó la hora de irme, el cielo ya estaba oscuro y empezaba a llover, esa lluvia pesada que inunda las calles de la ciudad en minutos. Lucas fue a buscar el auto de un invitado para moverlo, dejándonos solas en la entrada del salón por primera vez en toda la tarde. Solo fueron 30 segundos. Me agaché para abrazar a Sofía. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, besando su frente. Olía a vainilla barata y a sudor frío. Al abrazarla, sentí sus costillas. Estaba demasiado delgada, pero antes de que pudiera preguntar si estaba comiendo bien, sentí su mano pequeña, huesuda y firme, aferrarse a la seda de mi manga. No fue un agarre de cariño, fue un agarre de desesperación. Clavó sus dedos con una fuerza que no correspondía a una niña de 10 años. Miró a los lados, con los ojos desorbitados, buscando a su padre. Al ver que él no venía,
Acercó su boca a mi oído. Su voz no tembló. Fue un siseo rápido, urgente y aterradoramente adulto. «Abuela, no le envíes más dinero a papá. No lo hagas. Solo síguelo. Por favor, síguelo. Ya lo verás». Me soltó de golpe y dio un paso atrás justo cuando Lucas aparecía sonriendo bajo la lluvia, con las llaves en la mano, como el padre perfecto que yo creía que era. «¿Todo bien, suegra?», preguntó él. Yo me quedé helada. El corazón me golpeaba las costillas. Miré a mi nieta, pero ella ya había bajado la vista, volviendo a ser la niña tímida de siempre. «Todo bien», mentí, con la voz seca. Subí a mi auto, pero no encendí el motor de inmediato. Mis manos temblaban sobre el volante de cuero. Esa frase, «solo síguelo», no era una petición de un juguete. Era una súplica de auxilio. Miré por el retrovisor y vi a Lucas poniendo una mano sobre el hombro de Sofía. Parecía un gesto protector, pero ahora, con el eco de ese susurro en mi mente, me pareció el gesto de un carcelero asegurando su celda. Algo podrido vivía debajo de la fachada de ese luto eterno. Y yo lo había estado financiando. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi casa en Lomas de Chapultepec, una casa demasiado grande para una sola persona, arrastrando la bata de seda y con una copa de vino tinto que no lograba calentarme el pecho. Mi mente no estaba en el presente, ni en la lluvia que golpeaba los ventanales. Mi mente viajó 7 años atrás, al día en que firmé mi sentencia sin saberlo. Dicen que el duelo te vuelve loca, pero a mí me volvió calculadora. Cuando enterramos a mi hija, mi única hija, sentí que me arrancaban la mitad del cuerpo. Pero no me permití colapsar. Yo soy arquitecta. Mi trabajo es sostener estructuras cuando los cimientos fallan. Y eso hice. Miré a Lucas en el funeral, derrumbado sobre el ataúd, llorando con un desconsuelo que partía el alma a cualquiera. Parecía un niño perdido. «No sé qué voy a hacer sin ella, Elena», me repetía entre sollozos, con la nariz roja y las manos temblorosas. «No puedo volver a la oficina. No puedo ni levantarme de la cama. ¿Quién va a cuidar a Sofía si yo me muero de tristeza?». Ahí fue cuando la culpa me atacó. La culpa de estar viva cuando mi hija no lo estaba. La culpa de tener dinero y éxito profesional mientras mi yerno se quedaba viudo y desempleado emocionalmente. Yo inventé la solución. Fui yo. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Me senté con él una semana después del novenario. Le serví un café cargado y puse mi chequera sobre la mesa de caoba. «Lucas», le dije con esa firmeza que uso en las obras, «no quiero que te preocupes por el dinero. Tu única misión ahora es ser padre y madre para Sofía. Yo me encargo de lo demás». Hice las cuentas esa misma tarde. $40,000 al año. En pesos, una fortuna para una familia pequeña. Era una cifra redonda, limpia, suficiente para pagar el mejor colegio privado, clases de natación, terapia para el duelo, ropa de marca, vacaciones en la playa para desconectar y mantener la casa funcionando sin que él tuviera que mover un dedo laboralmente. Yo racionalicé esa cifra como una póliza de seguro. Me dije a mí misma, estás invirtiendo en la estabilidad emocional de tu nieta. Pero, y aquí viene la parte más difícil de admitir, en el fondo estaba pagando por mi propia tranquilidad. Estaba comprando el derecho a no sentirme inútil. Si yo pagaba, yo seguía siendo la matriarca. Si yo pagaba, Lucas no se llevaría a la niña a vivir con sus padres a Monterrey, lejos de mí. Durante 7 años, cada enero, le transferí el dinero religiosamente. Él siempre me respondía con un correo largo, detallado, lleno de gratitud excesiva. «Gracias, suegra, gracias por salvarnos. Sofía empieza equitación mañana, te mandaremos fotos». Y yo leía eso y me sentía una santa. Me engañé pensando que el dinero era amor. Me engañé creyendo que un padre que recibe tal apoyo dedica cada centavo a la princesa de la casa. Nunca cuestioné los gastos. Nunca pedí recibos. ¿Quién le pide facturas al dolor ajeno? Me parecía de mal gusto, una falta de elegancia. Él me decía, «La niña necesita frenos», y yo transfería un extra. «El coche está fallando y es peligroso para Sofía».
y yo ayudaba con el enganche. Pero esa noche, después de la fiesta, con la copa de vino vacía en la mano, la matemática de mi culpa dejó de cuadrar. Si yo había enviado casi $300,000 en 7 años, ¿por qué mi nieta llevaba zapatos que le apretaban los dedos? ¿Por qué el vestido de su cumpleaños era de una tela sintética que picaba? ¿Por qué Lucas tenía un reloj nuevo en la muñeca mientras Sofía se veía desnutrida? El vector del autoengaño se rompió como un cristal. No estaba protegiendo a mi familia. Estaba financiando a un parásito. Y lo peor no era el dinero perdido. Lo peor era la sospecha de que, al darle todo a él, le había quitado todo a ella. Dejé la copa en el fregadero con fuerza, casi rompiéndola. No iba a llorar. Las lágrimas no sirven para nada cuando te han visto la cara de estúpida. Fui a mi despacho y abrí la caja fuerte donde guardaba las copias de los contratos antiguos. Necesitaba ver las fechas. Necesitaba recordar cuándo empezó exactamente este pacto de silencio que, sin darme cuenta, me había ido expulsando poco a poco de la vida de mi propia nieta. Porque eso fue lo que pasó. Pagué para estar cerca, pero cada cheque que firmaba construía un muro más alto entre nosotras. El robo más cruel no es el que te vacía la cuenta bancaria de golpe. El robo perfecto es el que te quita tu lugar en la familia, centímetro a centímetro, con una sonrisa y un «es por su bien». Esa madrugada, con los documentos viejos esparcidos sobre mi escritorio de caoba, empecé a ver el patrón. No fue algo que sucedió de un día para otro. Lucas no me prohibió ver a Sofía el día después del funeral. No fue tan torpe. Él fue un maestro de la erosión. Fue lijando mi presencia hasta convertirme en una visita de domingo. Una figura decorativa que llegaba con regalos, dejaba el sobre y se marchaba antes de que oscureciera. Recordé la primera vez que intenté llevarme a Sofía a dormir a mi casa. Ella tenía 6 años. Yo ya le había preparado su cuarto, pintado de un lavanda suave, con sábanas de algodón egipcio y una muñeca de trapo hecha a mano, esperándola en la almohada. «Lucas», le dije por teléfono, con esa ilusión tonta de abuela primeriza. «Deja que se quede conmigo este fin de semana. Haremos galletas, veremos películas. Tú descansa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, calculado. «Ay, Helena, qué linda eres». Su voz sonaba dulce, empalagosa, como miel podrida. «Pero sabes que Sofía es muy sensible con sus rutinas. El terapeuta dice que no debemos sacarla de su entorno. Si duerme fuera, se desestabiliza. Llora por su mamá. No queremos eso, ¿verdad?» La mención de mi hija muerta fue su carta de triunfo. Siempre la usaba. Era un golpe bajo que me dejaba sin aire. «Claro que no, Lucas. Tienes razón. Perdóname». Y así colgué el teléfono sintiéndome egoísta. Me sentí una intrusa por querer ser abuela. Esa fue la primera de 1000 excusas. «Hoy tiene mucha tarea. Está con gripa. Mejor no la expongas al frío. El tráfico está imposible. Mejor ven tú aquí un ratito». Y yo iba. Siempre iba. Manejaba hasta su casa, una casa que yo ayudaba a pagar, y me sentaba en la sala. Pero nunca estábamos solas. Lucas siempre estaba allí. No se sentaba con nosotras. No. Él se quedaba en el marco de la puerta, recargado, revisando su celular o simplemente observando con una sonrisa fija. Era como un carcelero amable. Si yo le preguntaba a la niña, «¿Cómo te va en la escuela, mi amor?», él respondía antes que ella. «Excelente. Sacó 10 en matemáticas, ¿verdad, princesa?». Y Sofía solo asentía, muda, mirando sus zapatos. Yo pensaba que era timidez. Pensaba que el dolor la había vuelto introvertida. Ahora, con el recuerdo de su mano apretando mi manga y sus ojos llenos de pánico, entiendo lo que realmente pasaba en esas visitas. No era timidez, era miedo. Él monitoreaba cada palabra, controlaba la narrativa. Si yo intentaba hablar de mi hija, él cambiaba el tema rápidamente. «Helena, no la pongas triste, por favor». Y yo me callaba. Me convertí en cómplice de ese silencio. Acepté las migajas de tiempo que él me tiraba al suelo, agradecida, mientras él engordaba su cuenta bancaria con mi dinero.
Me di cuenta de que, en 7 años, nunca había tenido una conversación real con mi nieta sin que él estuviera respirándonos en la nuca. Me había robado la intimidad. Me había robado la confianza. Me había convertido en la señora que paga, no en su abuela. Me levanté del escritorio y sentí una náusea profunda. No era solo el dinero. Era la perversidad de usar la memoria de una madre muerta para secuestrar emocionalmente a una hija viva. Lucas no estaba protegiendo la rutina de Sofía. Lucas estaba protegiendo su secreto. Estaba evitando que ella hablara. Pero el tiempo de callar se había acabado. Si él había usado la burocracia y las reglas para alejarme, yo iba a usar sus propias armas en su contra. Fui a mi librero y saqué una carpeta azul que no tocaba desde hacía años. Ahí guardaba los correos electrónicos impresos, las facturas médicas que él me había enviado para justificar gastos extras. Iba a auditar cada lágrima que me vendió. Iba a encontrar el error en su sistema perfecto, porque todo criminal, por muy listo que se crea, siempre deja un rastro cuando se siente demasiado seguro. Y Lucas se sentía intocable. Dicen que el amor es ciego, pero la culpa es ciega, sorda y muda. Esa noche, sin embargo, recuperé la vista de golpe. Eran las 3 de la mañana. La lluvia había parado, dejando ese silencio pesado y húmedo que se siente en las lomas. Me preparé un café negro, sin azúcar, tan amargo como lo que estaba a punto de tragar. Me senté frente a mi escritorio, encendí la lámpara de banquero con luz verde y dejé de ser la abuelita Elena. Volví a ser la arquitecta Montemayor, la mujer que revisa planos estructurales, la que detecta grietas en los cimientos antes de que el edificio colapse. Saqué las carpetas, año por año, transferencia por transferencia. Al principio, mis manos temblaban al pasar las páginas de los estados de cuenta. Pero a medida que mis ojos recorrían los conceptos, el temblor desapareció y fue reemplazado por una frialdad metálica en el estómago. Empecé a cruzar datos, lo que Lucas me pedía versus la realidad que yo había ignorado. Inconsistencia número 1. La educación. Encontré una transferencia de hace 6 meses. Matrícula Colegio Bilingüe Santa Fe, 45,000 pesos. Cerré los ojos y recordé la fiesta de cumpleaños. Había intentado hablarle a Sofía en inglés, una frase simple. Honey, look at your beautiful dress. Ella me había mirado con una confusión absoluta, como si le hablara en ruso. En su momento pensé que era timidez. Ahora entendía que era ignorancia. Mi nieta, por la que yo pagaba una de las escuelas más caras de la ciudad, no entendía ni un saludo básico. ¿A dónde iba ese dinero? ¿A qué escuela de medio pelo la estaba mandando realmente? Inconsistencia número 2. La salud. Seguí buscando. Tratamiento de ortodoncia avanzada, 28,000 pesos. Lucas me había enviado un correo desgarrador diciendo que Sofía tenía la mordida cruzada y le dolía comer. Yo pagué de inmediato. Pero en la fiesta, cuando Sofía sonrió, esa sonrisa fugaz y temerosa, vi sus dientes. Estaban apiñados, amarillentos. No había brackets, no había retenedores invisibles. La imagen de su boquita descuidada me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No solo le estaba robando el dinero, le estaba robando su salud, su autoestima futura. Inconsistencia número 3. Las vacaciones. Semana Santa en Cancún. Terapia de delfines para el trauma. Un cargo enorme. Lucas juró que el psicólogo lo había recomendado. Busqué en mi celular las fotos de esa fecha. No había ninguna. Solo un mensaje de texto de él. Se nos mojó el celular en la alberca, perdimos las fotos, pero Sofía está feliz. Gracias, suegra. ¿Cómo fui tan estúpida? En la era de la nube, ¿quién pierde todas las fotos? Nadie. Simplemente nunca fueron. Mientras yo imaginaba a mi nieta nadando con delfines, probablemente estaba encerrada en esa casa oscura, viendo televisión, mientras él se gastaba mi dinero en quién sabe qué vicios. Sentí una arcada. Tuve que correr al baño de mármol y mojarme la cara con agua helada. Al mirarme al espejo, no vi a una víctima. Vi a una cómplice.
Yo había financiado esa negligencia. Yo le había dado el arma para que él disparara contra el futuro de mi nieta. Regresé al escritorio con una furia nueva, una furia limpia, quirúrgica. No era un mal padre que administraba mal. Era un estafador, un depredador que usaba a su propia hija como rehén para extorsionarme. Hice una lista en mi libreta Moleskine, una columna para lo pagado, otra para la realidad. La lista era larga. Ropa de invierno que nunca vi puesta, cursos de pintura que nunca produjeron un solo cuadro. Estaba terminando de sumar el desfalco, una cifra que me daba vértigo, cuando mi celular vibró sobre la madera del escritorio. Era él. Eran las 8 de la mañana de un domingo. Lucas llamaba. Miré la pantalla iluminada con su nombre y sentí el impulso de vomitar. Pero no lo hice. Respiré hondo. Sabía que él no llamaba para dar los buenos días. Llamaba porque quería algo. Y yo, por primera vez en 7 años, no iba a contestar con la chequera abierta. Iba a contestar con la trampa lista. El diablo no siempre huele a azufre. A veces huele a loción cara y te llama suegrita un domingo por la mañana. Dejé que el celular sonara 3 veces. 4, 5. Quería que sintiera esa pequeña ansiedad de que tal vez, solo tal vez, su banco personal no estaba abierto hoy. Al 6º tono contesté. ¿Bueno? Mi voz salió ronca, pero firme. No soné como la abuela que acababa de descubrir una estafa millonaria. Soné como Elena, la mujer que estaba despertando. «Elena, qué bueno que te encuentro». La voz de Lucas era pura adrenalina. No había ni rastro de la depresión que usaba como escudo. «Perdóname la hora, de verdad, es una grosería, pero es que es urgente. Es por el futuro de Sofía». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. El futuro de Sofía. Su frase mágica. La llave maestra que abría mi caja fuerte desde hacía 7 años. «Dime, Lucas, ¿qué pasó? ¿La niña está bien?» Sí, ella está dormida. Es un ángel. Mintió con una facilidad pasmosa. «Mira, seré breve. Me acaba de llamar mi contador. Salió una oportunidad única, Elena. Un fideicomiso educativo indexado en $, solo para familiares de socios fundadores. Es algo que garantiza la Universidad de Sofía en el extranjero. Pero el plazo cierra mañana a mediodía». Hizo una pausa dramática. Yo podía escuchar su respiración agitada. No era angustia, era codicia. «¿Y cuánto es la entrada, Lucas?» $20,000, suegra. Sé que es mucho, y me muero de vergüenza de pedírtelo, pero... Aquí bajó la voz, usando el tono de viudo doliente. Claudia y yo siempre soñamos con que la niña estudiara en Europa. Si Claudia estuviera aquí, no me dejaría dudarlo. Lo haría por ella. Cerré los ojos y apreté el celular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ahí estaba, el vétor del error del antagonista. Su error no fue pedir dinero. Su error fue creer que yo era estúpida. Su error fue subestimar mi silencio. Él pensaba que mi educación era debilidad. Creía que mi dolor de madre era un cheque en blanco eterno. Usar el nombre de mi hija muerta para cerrar un trato sucio un domingo por la mañana fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Él esperaba un «sí, pobrecito, te lo deposito ya». Él esperaba a la Elena de siempre. Pero esa Elena había muerto anoche, cuando vi los zapatos rotos de mi nieta. $20,000. Repetí despacio, masticando la cifra. Es una inversión, Elena. No un gasto. Es seguridad. Tú sabes mejor que nadie lo importante que es asegurar el patrimonio. Hablaba rápido, atropellado, como los vendedores de tiempos compartidos que te quieren estafar en el aeropuerto. Ya no escuchaba a un padre preocupado. Escuchaba a un adicto a mi dinero. Un hombre arrogante que ni siquiera se molestó en construir una mentira mejor elaborada porque estaba seguro de que yo caería redondita. Respiré hondo. Tenía que ser inteligente. Si le gritaba ahora, si le decía que sabía todo, él colgaría, borraría pruebas y escondería a Sofía. Perdería el acceso a mi nieta para siempre. Tenía que jugar su juego. «Entiendo, Lucas»,
dije, inyectando una dulzura falsa en mi voz que me supo a veneno. Tienes razón. Claudia hubiera querido lo mejor. Déjame revisar mis cuentas. Es domingo, los bancos son lentos, pero veré qué puedo mover. Gracias, Elena. Eres una santa, casi gritó de euforia. Ya estaba gastando el dinero en su mente. No me agradezcas todavía. Déjame ver. Te aviso en un rato. Colgué antes de que pudiera decir más. El silencio volvió a la cocina, pero ahora vibraba con una energía distinta. No iba a transferir ni un centavo. Me fui a mi cuarto, me quité la bata de seda y me puse unos pantalones oscuros, zapatos cómodos y una gorra que nunca usaba. Agarré las llaves de mi camioneta vieja, la que usaba para ir a las obras y que Lucas casi no conocía. Él quería una inversión para el futuro. Bien, yo iba a invertir mi tiempo en descubrir en qué se gastaba realmente mi vida. Salí de mi casa no como una abuela, sino como una cazadora. Iba a seguirlo, y no iba a detenerme hasta verle la cara al destino de mi dinero. Nunca terminas de conocer a alguien hasta que lo ves cuando cree que nadie lo está mirando. Estacioné mi vieja camioneta de obra, una Ford despintada que usaba para visitar terrenos difíciles, a 3 cuadras de la casa que yo pagaba. Me sentía ridícula. Me sentía como una ladrona acechando su propio hogar. Mis manos sudaban sobre el volante gastado. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté. Soy una mujer de 56 años, una profesional respetada. No debería estar escondida detrás de unos lentes oscuros espiando a mi yerno. Pero entonces recordé el susurro de Sofía. Solo síguelo. Y la vergüenza se convirtió en adrenalina. Esperé 40 minutos. El sol de la mañana empezaba a calentar el asfalto y el barrio estaba tranquilo. Demasiado tranquilo para la tormenta que se avecinaba en mi interior. A las 9:15, el portón eléctrico de la casa se abrió con un zumbido lento y pesado. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba ver el sedán familiar, ese coche seguro y modesto que Lucas decía que usaba para llevar a la niña a la escuela. Pero lo que salió de esa cochera fue un insulto sobre ruedas, una camioneta negra, inmensa, con los vidrios polarizados y rines cromados que brillaban bajo el sol. Era una de esas SUV deportivas alemanas que cuestan lo que una familia promedio gana en 10 años. El motor rugía con esa potencia arrogante de quien es dueño de la calle. Me quedé sin aire. Esa camioneta no era un vehículo, era mi dinero. Eran las colegiaturas de Sofía, sus clases de ballet, su ropa, su comida, todo transformado en metal y cuero. La ventanilla del conductor bajó lentamente mientras esperaba a que el portón cerrara, y ahí lo vi. Lucas. No llevaba la ropa sencilla y algo desgastada que usaba cuando iba a mi casa a pedir dinero. Llevaba unas gafas de aviador de marca, una camisa de lino blanca impecable y un reloj que destellaba en su muñeca izquierda. Lo peor no fue el lujo, lo peor fue su expresión. Iba silbando. Tamborileaba los dedos sobre la puerta del coche al ritmo de una canción que solo él escuchaba. No había dolor, no había luto, no había preocupación por el futuro de Sofía. Era la imagen viva del triunfo cínico. Se veía joven, vibrante, liberado de cualquier carga. Mientras mi nieta vivía con zapatos apretados y miedo en los ojos, su padre vivía como un rey soltero con la herencia de su esposa muerta. Arrancó con un acelerón brusco, dejando una nube de arrogancia tras de sí. Mis manos, que antes temblaban, se cerraron sobre el volante con una firmeza que no sabía que tenía. «Muy bien, Lucas», murmuré para mí misma, encendiendo el motor de mi vieja camioneta. «Vamos a ver a dónde te lleva mi dinero». No iba al cementerio, no iba a trabajar. Iba en dirección opuesta, hacia las zonas más exclusivas de la ciudad. Mantuve la distancia, 2 autos atrás, invisible para él. La abuela que firmaba cheques había desaparecido. Ahora conducía una mujer que no tenía nada que perder, excepto la venda de los ojos. Y estaba a punto de ver algo que me revolvería el estómago. Hay verdades que entran por los ojos y te queman el alma como ácido. Ver a tu yerno gastar tu dinero es una cosa. Ver en quién se lo gasta es otra muy distinta.
Lo seguí durante 40 minutos. Cruzamos la ciudad, dejando atrás los barrios de clase media, subiendo hacia las zonas altas, hacia bosques de las lomas, donde las calles son anchas, arboladas y silenciosas, y las casas parecen fortalezas de diseño. Mi camioneta vieja desentonaba allí, entre los autos blindados y los jardines de revista, pero mantuve la distancia justa. Mi corazón latía en la garganta, marcando el ritmo de mi propia estupidez. Lucas se detuvo frente a una residencia moderna, de esas con muros altos de piedra volcánica y madera, arquitectura minimalista que grita dinero nuevo. No era una casa rentada, era una propiedad. Esperé, escondida detrás de un seto de bugambilias que cubría la esquina. El portón de madera se abrió suavemente. Él bajó de la camioneta negra, pero no entró a la casa de inmediato. Se dirigió a la puerta del copiloto y la abrió con una caballerosidad que jamás tuvo con mi hija en sus últimos meses de vida. Y entonces ella salió. No era Sofía. Por supuesto que no. Era una mujer joven, no tendría más de 25 años. Llevaba un vestido de lino color crema, sandalias de diseñador y el cabello suelto, brillante, cayéndole sobre los hombros. Era hermosa, sí, con esa belleza insultante de la juventud despreocupada. Pero lo que me hizo detener el aliento no fue su cara, fue su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada, quizás de 7 u 8 meses. Sentí que el mundo giraba al revés. Me agarré del volante para no desmayarme. Lucas la tomó de la cintura con una delicadeza reverencial. Le dio un beso en los labios, largo, apasionado, un beso de película romántica, de esos que prometen felices para siempre. Luego, él sacó del asiento trasero varias bolsas amarillas y negras del Palacio de Hierro. Ropa de bebé, sábanas de seda, juguetes caros. Ahí estaba mi dinero. Ahí estaban los $40,000 anuales. No estaban en la educación de Sofía. No estaban en sus dientes chuecos ni en sus zapatos rotos. Estaban en el vientre de esa extraña. Estaban construyendo el nido perfecto para su nueva familia, financiados por la abuela de la niña que él había desechado como un traste viejo. Lo vi reírse con ella. Lo vi acariciar esa barriga con orgullo. Era la imagen de la felicidad perfecta. Una familia de catálogo, pagada con el seguro de vida de mi hija muerta y mi propia ceguera. Entendí todo en un segundo de lucidez brutal. Sofía no era su hija a sus ojos. Sofía era su cajero automático. Él la mantenía con lo mínimo indispensable para que yo siguiera enviando los cheques, mientras construía su verdadera vida aquí, en esta fortaleza de cristal, lejos de la carga del pasado. Las lágrimas de rabia me quemaron las mejillas. Quise bajarme, gritar, estrellar mi camioneta contra su portón y arrancarles esa sonrisa de la cara. Pero me detuve. La arquitecta en mí tomó el control. Si hacía un escándalo ahora, él llamaría a la policía. Alegaría acoso. Escondería a Sofía. Yo sería la suegra loca y él la víctima. No. Respiré hondo, tragándome el grito. Ya sabía dónde iba el dinero. Ya sabía cuál era su paraíso. Ahora me faltaba descubrir dónde estaba el infierno. Porque si esta mujer vivía como una reina y él como un rey, ¿dónde diablos estaba mi nieta mientras ellos jugaban a la casita feliz? Encendí el motor en silencio. No iba a confrontarlo todavía. Tenía que encontrar a Sofía. Y tenía que hacerlo antes de que él supiera que yo sabía. Hay dolores que te rompen el corazón y hay dolores que te rompen la inocencia. Lo que vi esa tarde no me rompió a mí. Me reconstruyó llena de odio. Dejé atrás la zona residencial de Bosques, con sus calles limpias y sus guardias privados, y conduje hacia la dirección que venía en el cuaderno de tareas de Sofía, ese que Lucas había olvidado sobre la mesa en la fiesta. No era el colegio bilingüe de Santa Fe, por el que yo pagaba religiosamente cada mes. Era una escuela pública, gris, encajonada entre una fábrica de pinturas y un taller mecánico en una colonia popular de Iztapalapa. Estacioné la camioneta frente a la reja oxidada. El timbre del recreo sonó como una alarma de cárcel. Esperé. Cuando vi salir a los niños, mi estómago se cerró.
Ahí estaba ella. No llevaba el uniforme impecable de las fotos que Lucas me enviaba. Fotos viejas, ahora lo sabía. Llevaba un suéter azul marino lleno de bolitas por el uso y una falda que le quedaba grande, sostenida con un seguro de ropa. Caminaba mirando al suelo, arrastrando los pies, aislada del griterío de los demás niños. Me bajé del auto y grité su nombre. ¡Sofía! Ella levantó la vista. El terror cruzó sus ojos antes que el alivio. Corrió hacia mí, no para abrazarme, sino para esconderse. «Abuela, ¿qué haces aquí? Si mi papá se entera», susurró temblando como una hoja. «Sube al coche», le ordené, abriendo la puerta del copiloto. «Ahora mismo». La llevé a una cafetería solitaria a 2 cuadras. Le compré un chocolate caliente y una concha de vainilla. Se comió el pan con una voracidad que me heló la sangre. No era hambre de recreo, era hambre de días. «Sofía», le dije, tomando sus manos frías entre las mías, «ya sé de la casa nueva, ya sé de la mujer embarazada». Ella dejó de masticar. Se le llenaron los ojos de lágrimas silenciosas, esas que duelen más porque no hacen ruido. «Ella no es mala, abuela», dijo bajito, mirando la mesa. «Solo que dice que yo estorbo. Dice que el bebé necesita espacio y que yo ocupo mucho aire. Sentí que me faltaba el oxígeno». «¿Dónde duermes, Sofía?». Ella dudó, apretó los labios. «En el cuarto de lavado», confesó al fin, con la voz rota. «Papá dice que es temporal, hasta que construyan mi recámara en la azotea. Pero llevo 6 meses ahí, abuela. Duermo en un colchón junto a la secadora. Hace mucho calor cuando la prenden». Cerré los ojos, intentando no gritar, no romper la mesa, no salir a matar a alguien. «¿Y el dinero que te mando?». Sofía soltó una risa triste, sin alegría. «Papá dice que tú no mandas nada, abuela. Dice que eres tacaña, que apenas nos alcanza para comer porque tú nos olvidaste, que por eso tengo que ayudar a limpiar la casa nueva y lavar los platos de ella, para ganarme el techo». Ahí estaba, la verdad desnuda y purulenta. No solo le robaba el dinero, le robaba el amor de su abuela. Le había dicho que yo la había abandonado para justificar su miseria. Lucas no solo era un ladrón, era un arquitecto de la crueldad. Había convertido a mi nieta, la heredera de todo mi esfuerzo, en la cenicienta de su nueva familia de catálogo. «Quítate los zapatos», le dije de repente. «¿Qué?». «Que te quites los zapatos, Sofía. Ahora». Ella obedeció, avergonzada. Al sacar el pie derecho del zapato escolar barato, vi el talón en carne viva, una ampolla reventada y sucia. No tenía calcetines, solo unos tines viejos. «Me quedan chicos desde Navidad», murmuró, «pero papá dice que tengo que aguantar hasta que nazca el bebé, porque los gastos médicos son muchos». Miré ese pie lastimado, ese pie pequeño que yo quería cubrir de oro y que su propio padre obligaba a sangrar para ahorrar unos pesos. En ese momento, la tristeza se evaporó de mi cuerpo. Se secó. Lo que quedó fue una calma fría, peligrosa. Le puse el zapato con delicadeza, le limpié la cara con una servilleta y la miré a los ojos. «Escúchame bien, mi amor. Vas a volver a la escuela, vas a esperar a que él te recoja, no vas a decir nada, ni una palabra». «¿Me vas a dejar ahí?», preguntó con pánico. «Solo por unas horas más. Confía en mí. Esta noche, todo esto se acaba». Pagué la cuenta dejando un billete grande, sin esperar el cambio. Subimos a la camioneta. Ya no era una abuela preocupada. Ahora era una estratega en guerra. Lucas quería dinero para su inversión. Perfecto, se lo iba a dar. Pero no iba a ser la inversión que él esperaba. Iba a prepararle una trampa tan dulce y tan letal que no la vería venir hasta que la tuviera en la garganta. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia se cocina a fuego lento y con una sonrisa en la boca. Dejé a Sofía en la puerta de esa escuela gris, con el corazón encogido, pero con la promesa grabada a fuego en mis ojos. «Aguanta 3 horas más, mi amor. Solo 3 horas», le susurré antes de que cruzara la reja.
Verla caminar con esos zapatos que la lastimaban fue la gasolina que necesitaba para lo que venía. No había espacio para el error. Si Lucas sospechaba lo más mínimo, si olía mi rabia, se llevaría a la niña y no la volvería a ver. Conduje de regreso a mi casa en las lomas con una calma aterradora. Ya no me temblaban las manos. Ya no sentía ganas de llorar. Sentía una claridad mental absoluta, esa que solo tienes cuando sabes que vas a ganar una guerra. Al llegar, no me serví una copa. Me serví un vaso de agua con hielo. Necesitaba la cabeza fría. Fui a mi despacho y preparé el escenario. Encendí las luces indirectas, esas que dan un ambiente cálido y acogedor. Puse música clásica a volumen bajo, algo de Chopin, suave, elegante. Quería que la casa oliera a paz, a dinero seguro, a la abuela inofensiva que él creía tener en el bolsillo. Saqué una botella de vino tinto caro, un Vega Sicilia que guardaba para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial, era el funeral de su mentira. Y luego, puse los documentos sobre la mesa de centro. No el cheque de los $20,000. No. Puse una carpeta de piel negra, cerrada. Dentro no había dinero. Dentro estaba su sentencia. A las 6 de la tarde marqué su número. Esperé 2 tonos. «¿Elena?», contestó él al instante. Se notaba que había estado pegado al teléfono, esperando la confirmación de su inversión. Respiré hondo y puse mi mejor voz de actriz. La voz de la suegra, sumisa y confiada. «Hola, Lucas, perdona que te tenga en ascuas», dije con un tono suave, casi maternal. «Ya revisé todo con el banco. Tengo el dinero». Escuché cómo soltaba el aire al otro lado de la línea, un suspiro de alivio codicioso. «Ay, Helena, no sabes el peso que me quitas de encima. Es por el bien de Sofía, te lo juro. Ella va a estar tan feliz». Lo sé, lo interrumpí antes de vomitar. «Pero hay un detalle, Lucas. Como es una suma grande y es domingo, mi asesor financiero insiste en que formalicemos esto como un adelanto de herencia para evitar problemas fiscales. Ya sabes cómo son de quisquillosos con el SAT». Hubo un segundo de silencio. El miedo de un estafador siempre es la ley. «¿Firmar? ¿Pero es necesario ahora?», preguntó con un deje de nerviosismo. «Es solo un trámite. Mujer precavida vale por 2», dije, riendo suavemente, restándole importancia. «Son unos papeles sencillos donde reconoces que recibes el dinero para la educación de la niña. Así yo lo deduzco y tú te proteges. Nada del otro mundo. Ven a casa a las 8. Cenamos algo, te doy el cheque y listo». La palabra cheque borró cualquier duda en su cerebro reptiliano. La codicia es un narcótico poderoso. Te hace olvidar el instinto de supervivencia. «Perfecto, suegra, ahí estaré. A las 8 en punto». «Ah, y Lucas», añadí, como quien recuerda algo sin importancia, «trae tu identificación oficial y el acta de nacimiento de Sofía. El abogado los necesita para anexarlos al fideicomiso». «Claro, llevo todo. Eres un ángel, Elena». Colgué. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. No parecía un ángel. Parecía una leona esperando a que la gacela coja entrara en la cueva. Me retoqué el labial, un tono nude discreto. Me alicé la blusa. Todo estaba listo. La trampa de terciopelo estaba abierta. Él creía que venía a recoger un cheque fácil de una vieja tonta. No sabía que venía a firmar su renuncia a todo lo que creía poseer. A las 7:55 sonó el timbre. Mi corazón latió fuerte, una sola vez, un golpe seco contra el pecho. Fui hacia la puerta. Al abrir, vi su sonrisa. Esa sonrisa de comercial de pasta de dientes, ensayada y falsa. Traía un ramo de flores baratas en la mano. «¡Suegrita!», exclamó, intentando abrazarme. Me dejé abrazar. Sentí su colonia cara, esa que compró con el dinero de los zapatos de mi nieta. Sentí su cuerpo relajado, victorioso. «Pasa, Lucas», le dije, haciéndome a un lado. «Pasa, que tenemos mucho de qué hablar». Él entró como dueño y señor. No escuchó el sonido pesado de la cerradura cerrándose a sus espaldas.
Ese clic metálico no fue el sonido de una puerta cerrándose, fue el sonido de una jaula cayendo. La estupidez más grande de un mentiroso es creer que su víctima nunca dejará de aplaudirle. Lucas entró a la sala como si fuera el dueño del lugar. Caminaba con esa soltura irritante de quien se siente intocable, con los zapatos italianos, que seguramente yo pagué, resonando en el mármol del vestíbulo. Me entregó el ramo de flores, unas gerberas medio marchitas envueltas en celofán barato, con una sonrisa de oreja a oreja. «Para la abuela más generosa del mundo», dijo guiñándome un ojo. Sentí una repulsión física al tomar las flores, como si me hubiera dado basura radioactiva. Pero sonreí. Oh, sí, sonreí con la dulzura de una serpiente antes de morder. «Gracias, Lucas. Qué detalle. Siéntate, por favor. ¿Quieres una copa de vino? Tengo un Vega Sicilia abierto». Sus ojos brillaron. A Lucas le encantaba fingir que tenía clase, aunque su gusto real fuera vulgar. «Por supuesto, Elena. Un brindis por el futuro de Sofía, ¿no?» Le serví la copa. Vi cómo la tomaba por el cáliz, no por el tallo, dejando sus huellas grasientas en el cristal fino. Se arrellanó en el sofá de terciopelo beige, estirando las piernas. «No sabes el favor que nos haces, suegra. De verdad. Esta inversión va a cambiar la vida de la niña». Me senté frente a él, en mi sillón individual, cruzando las piernas con elegancia. «Cuéntame, Lucas», dije, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Cómo está ella? Hace mucho que no hablamos a solas. En la fiesta la noté, callada». Él ni parpadeó, dio un sorbo largo al vino y suspiró con satisfacción teatral. «Ya sabes cómo es la edad, Helena. Los 10 años son difíciles. Está en esa etapa rebelde, no quiere hablar con nadie, se encierra en su mundo. El psicólogo dice que es normal, que extraña la figura materna y por eso a veces, bueno, se inventa cosas para llamar la atención». Apreté los dientes tan fuerte que temí romperme una muela. «¿Se inventa cosas?», repetí suavemente. «Sí, tonterías. Que si la maestra la regaña, que si le aprietan los zapatos». Soltó una risa corta, despectiva. «Imagínate, si le acabamos de comprar unos tenis ortopédicos carísimos la semana pasada. Pero ella es así, dramática como... bueno, como su madre a veces». La mención de mi hija fue el límite. Sentí un calor subirme por el cuello. Recordé el talón en carne viva de Sofía. Recordé su camita junto a la secadora. Recordé el terror en sus ojos. Y este hombre, este parásito con reloj de oro, estaba sentado en mi sala, bebiendo mi vino y llamando dramática a la niña que él torturaba. «¿Qué paciencia tienes, Lucas?», dije, con un tono que goteaba sarcasmo, aunque él estaba demasiado borracho de ego para notarlo. «Es mi cruz, Elena, pero lo hago con amor. Por eso necesito asegurar su futuro con este dinero, para que cuando ella crezca y entienda todo lo que me sacrifiqué, tenga un respaldo». Dejó la copa vacía en la mesa, sin usar el portavasos, manchando la madera. «Bueno, suegra, no quiero quitarte más tiempo. Sé que te gusta dormir temprano. ¿Tienes los papeles para firmar? El contador me está presionando». Se frotó las manos, literalmente se frotó las manos, como una caricatura de villano. Me levanté despacio, alicé mi falda inexistente. «Sí, Lucas, tengo los papeles aquí mismo». Tomé la carpeta de piel negra que estaba sobre la mesa auxiliar. Pesaba. Pesaba no por el papel, sino por la verdad que contenía. Él extendió la mano, esperando un cheque, un contrato bancario, la llave de su libertad financiera. Yo no se la di en la mano. Dejé caer la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¡Pum! El sonido resonó en la sala silenciosa. «Ábrela», le ordené. Mi voz ya no tenía dulzura. Ya no había suegrita. Había hielo. Él me miró, confundido por el cambio de tono. Su sonrisa titubeó por primera vez. «¿Qué es esto, Elena? ¿El contrato del fideicomiso?» «Ábrela, Lucas, y lee en voz alta la primera página». Él dudó. Su instinto animal, ese que le había permitido sobrevivir a costa mía tantos años, le gritó peligro.
Pero la codicia pudo más. Estiró la mano y abrió la tapa de cuero. No vio un cheque. Vio una foto grande, en alta resolución, tomada esa misma mañana. Él besando a la mujer embarazada frente a la casa de Bosques. Y debajo, otra foto. Sofía, saliendo de la escuela gris en Iztapalapa, con los zapatos rotos. El color desapareció de su cara más rápido de lo que él podía procesar. Levantó la vista hacia mí. Ya no había arrogancia. Había terror puro. Elena, ¿puedo explicarlo? No, lo corté, seca. No vas a explicar nada. Vas a escuchar. Y te sugiero que te sirvas otra copa, Lucas, porque la vas a necesitar. El pasado tiene una mala costumbre. Nunca se queda enterrado por mucha tierra o dinero que le eches encima. Ver a un hombre arrogante desmoronarse es un espectáculo fascinante, casi hipnótico. Lucas se quedó mirando las fotos. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua. El rubor alcohólico de sus mejillas dio paso a una palidez cerosa, enferma. Gotas de sudor empezaron a brotar en su frente, justo debajo de la línea del cabello perfectamente peinado. Elena, esto no es lo que parece, balbuceó, usando la frase más patética del manual del mentiroso. Ella es una socia. Estamos construyendo un proyecto inmobiliario. El embarazo es de su esposo. ¿Y lo de la escuela? Es temporal. Están remodelando el colegio de Sofía por un tema de asbesto. Lo dejé hablar. Dejé que se hundiera en su propio vómito verbal. Cada excusa era más ridícula que la anterior. Me serví un poco más de vino, con calma, disfrutando del sonido del líquido cayendo en la copa. Glup, glup, glup. Era el único sonido en la habitación, aparte de su respiración agitada. ¿Terminaste?, pregunté cuando se quedó sin aire. Él asintió, con los ojos desorbitados, buscando en mi rostro algún rastro de la suegra ingenua que podía manipular. No la encontró. Bien, porque las fotos son solo el aperitivo, Lucas. El plato fuerte está en la siguiente página. Él miró la carpeta con terror. No quería pasar la hoja. Sabía que nada bueno podía venir de ahí. «Pásala», ordené. Con dedos temblorosos, pasó la página de las fotos. Y se encontró con un documento amarillento, una copia simple que yo había rescatado esa madrugada del fondo de una caja de recuerdos que no me atrevía a abrir desde el funeral. No era un estado de cuenta, no era una factura, era un borrador legal, fechado 3 semanas antes de que mi hija muriera en aquel accidente. ¿Reconoces la letra de Claudia?, le pregunté suavemente. Lucas leyó el encabezado y sentí cómo el aire salía de sus pulmones, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Solicitud de divorcio incausado y medidas precautorias de protección de menores. Ella sabía, Lucas, dije, y mi voz se quebró por primera vez, no por debilidad, sino por la furia contenida. Ella sabía que le robabas dinero de su cuenta personal. Ella sabía que la maltratabas psicológicamente. Ella iba a dejarte. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal, oliendo su miedo que se mezclaba con su colonia cara. Tú no eres el viudo doliente que perdió al amor de su vida. Tú eres el esposo abusivo que se salvó del divorcio porque la muerte le hizo el favor de llevársela antes de tiempo. Él soltó el papel como si quemara. Eso es mentira. Ella estaba confundida. Tenía depresión postparto. Intentó defenderse, pero su voz era un hilo. No, lo corté. Ella estaba lúcida. En ese borrador, que nunca llegó al juzgado porque el destino fue cruel, ella te describe como un parásito emocional y un riesgo para el bienestar de Sofía. Durante 7 años, yo había alimentado al hombre del que mi hija quería huir. Había financiado su libertad con el seguro de vida de la mujer que él despreciaba. La ironía era tan amarga que sentí el sabor a sangre en la boca. El vector de la consecuencia diferida había llegado. La voz de mi hija, silenciada por la muerte, estaba gritando ahora desde ese papel viejo.
Creíste que al morirse ella te habías librado, le susurré. Creíste que nadie sabía. Pero los muertos hablan, Lucas, si uno sabe escuchar, y hoy Claudia está sentada en esta mesa con nosotros. Él se hundió en el sofá, se hizo pequeño, la arrogancia se evaporó. Ya no era el empresario exitoso con un reloj de oro, era un criminal acorralado en la sala de su víctima. Y lo peor para él no era el divorcio póstumo. Lo peor era que yo tenía el documento original, notariado, que validaba cada palabra de mi hija. Tienes dos opciones, dije, volviendo a mi postura rígida de arquitecta. Y ninguna de las dos incluye que salgas de aquí con mi dinero. Él levantó la vista, con los ojos rojos. Esperaba clemencia. Pobre diablo. No sabía que la clemencia se había muerto junto con mi hija. El verdadero poder no necesita gritos. El verdadero poder es mirar a alguien a los ojos y decirle, en voz muy baja, ¿cómo va a terminar su vida si no obedece? Lucas estaba hundido en el sofá, con la corbata desabrochada y el rostro brillante de sudor frío. Parecía un niño regañado, pero no sentí lástima, sentí asco. La lástima se reserva para los que sufren por accidente. El asco es para los que causan dolor por elección. No le grité, ni una sola vez alcé la voz. De hecho, hablé más bajo de lo normal, obligándolo a inclinarse hacia mí para escuchar su sentencia. Lucas, dije, tamborileando mis dedos sobre la carpeta de piel. La situación es muy simple. Tengo pruebas de fraude, desvío de fondos y, lo más grave, negligencia infantil documentada con fotos y testimonios de la escuela. Él abrió la boca para protestar, pero levanté un dedo. Silencio. Si llamo a mi abogado ahora, mañana estarás desayunando en el reclusorio norte. Y créeme, a los tipos como tú no les va bien ahí dentro. Se estremeció. Sabía que no estaba bromeando. Pero eso no es lo peor, continué, disfrutando cada sílaba. Lo peor es que tu nueva socia, esa chica embarazada de la casa bonita en Bosques, se va a enterar de que no eres un empresario exitoso. Se va a enterar de que eres un mantenido que vive de la pensión de su suegra. ¿Cuánto crees que dure tu romance de cuento de hadas cuando sepa que estás en bancarrota y con un pie en la cárcel? Ese fue el golpe de gracia. Vi el pánico real en sus ojos. No le importaba la cárcel tanto como le importaba perder su estatus, su imagen, su nueva vida de rico impostor. Su ego era su talón de Aquiles. Saqué el último documento de la carpeta. No era un cheque, era un convenio de cesión total de la patria potestad. Un documento que mi abogado había redactado esa misma tarde, en domingo, pagando tarifas de urgencia que esta vez sí valían cada centavo. Tienes una salida, Lucas, una sola. Deslicé el papel y una pluma Mont Blanc pesada sobre la mesa de cristal. El sonido del metal contra el vidrio fue definitivo. ¡Clac! Firmas esto. Renuncias a la custodia completa de Sofía. Me cedes la tutela legal absoluta y te comprometes a no acercarte a ella nunca más. A cambio, hice una pausa dramática, dejando que la esperanza brillara en sus ojos codiciosos. A cambio, no te denuncio. No le digo nada a tu nueva mujer. Te dejo ir. Te regalo tu libertad y tu mentira. Él miró el papel, miró la pluma. ¿Y el dinero del fideicomiso? Se atrevió a preguntar con un hilo de voz. Casi me río. La audacia de este hombre no tenía límites. El dinero se acabó, Lucas. La mina de oro cerró. Pero te llevas algo más valioso. Te llevas tu pellejo intacto. Me incliné hacia él, invadiendo su espacio, oliendo su miedo. Piénsalo bien. Si firmas, sales por esa puerta y sigues jugando a ser millonario con tu nueva familia hasta que te descubran. Si no firmas, en 10 minutos llega la patrulla. Tú eliges, tu orgullo o tu libertad. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. Era el sonido de una vida desmoronándose. Lucas miró la puerta, miró las fotos de su nueva vida, y luego miró la foto de Sofía con los zapatos rotos. No hubo duda en sus ojos. No hubo un momento de amor paternal luchando contra el egoísmo. Solo hubo cálculo. Agarró la pluma.
En ese momento, confirmé lo que siempre temí y nunca quise aceptar. Mi nieta no tenía padre. Tenía un dueño que estaba a punto de venderla a cambio de su propia impunidad. Y yo estaba ahí, con la chequera del alma abierta, lista para comprar su libertad. El sonido de una pluma rasgando el papel puede ser más violento que un disparo. Esa noche, en mi sala, Lucas no firmó un documento. Firmó su propia confesión de que nunca fue padre. Lo vi trazar su nombre. Lucas R. Una firma grande, garigoleada, pretenciosa, como todo en él. No le tembló la mano por el dolor de perder a su hija. Le tembló por la prisa de salvar su propio pellejo. Cuando levantó la pluma del papel, sentí una náusea profunda, visceral. Había esperado, en una parte muy ingenua de mi corazón, que él se negara, que rompiera el papel, que me gritara: «Quédate con tu dinero, maldita sea, mi hija no tiene precio». Pero no lo hizo. Eligió el silencio, eligió la impunidad. Eligió su camioneta negra y su amante embarazada antes que a la niña que llevaba su sangre y sus apellidos. Dejó la pluma sobre la mesa con un clic suave. Se aflojó el nudo de la corbata, como si el aire de la habitación de pronto estuviera viciado, y me miró. Ya no tenía la máscara de viudo doliente. Ahora tenía la cara desnuda del cinismo. «Ahí tienes, Elena», dijo, con una voz seca, desprovista de emoción. «Ganaste. Siempre quisiste quedarte con ella, ¿no? Desde que Claudia murió, no soportabas que yo fuera el padre. Bueno, felicidades, ya la tienes». Trató de darle la vuelta. Trató de usar la culpa, su vieja amiga, para salir con la cabeza alta. Quería hacerme sentir que yo era la villana que separaba a una familia, y él, la víctima que se sacrificaba. Me levanté despacio, tomando la carpeta como si fuera un tesoro sagrado. «No te equivoques, Lucas», le respondí, mirándolo con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Yo no te la quité. Tú la vendiste. Es muy diferente». Él soltó una risa corta, amarga. «Piensa lo que quieras. Al final le hago un favor. Tú puedes darle lo que yo no puedo. Dinero, colegios caros, viajes. Esa vida superficial que tanto te gusta. Le voy a dar dignidad», lo corté. «Algo que tú no conoces ni aunque te lo sirvieran en bandeja de plata». Él se arregló el saco, alisando las arrugas invisibles. Recuperó un poco de su arrogancia habitual, esa armadura de cartón que usaba para proteger su ego frágil. «Me voy», dijo, caminando hacia la puerta sin mirar atrás, sin mirar la foto de Sofía con los zapatos rotos que seguía sobre la mesa. «Dile a la niña que... Dile que papá tuvo que irse a trabajar lejos, que lo hago por su bien». «No», dije a sus espaldas. Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «No le voy a mentir más, Lucas. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir que su padre eligió ser un recuerdo. Y créeme, con el tiempo será un recuerdo muy borroso». Él no respondió. Abrió la puerta y la brisa fría de la noche entró en la casa. Lo vi caminar hacia su camioneta de lujo. No caminó abatido. Caminó rápido, casi corriendo, como quien huye de un incendio que él mismo provocó. Subió al auto, encendió el motor y arrancó quemando llanta, desapareciendo en la oscuridad de las lomas. Cerré la puerta con doble llave. Me recargué contra la madera fría y cerré los ojos. El silencio volvió a la casa. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Había costado casi $300,000 y 7 años de ceguera, pero el cáncer estaba fuera de nuestras vidas. Sin embargo, no hubo celebración. No hubo brindis con el Vega Sicilia, porque ahora venía la parte más difícil. El villano se había ido, sí, pero la víctima seguía esperando en una escuela gris, con el corazón roto y unos zapatos que le lastimaban el alma. Tenía que ir por ella. Y tenía que explicarle por qué su papá no iba a volver nunca más. A veces, el final feliz no es que todos coman perdices. A veces, el final feliz es simplemente que nadie tenga miedo a la hora del desayuno. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que la puerta se cerró tras la espalda de Lucas. 6 meses de abogados, de trámites discretos y de bloquear números de teléfono.
6 meses de sanar heridas que no se ven en las radiografías. Hoy es domingo otra vez, pero este domingo es diferente. Estoy en la cocina de mi casa, esa que antes sentía vacía y enorme. Huele a café de olla y a chilaquiles verdes, los favoritos de Sofía. El sol entra por el ventanal del jardín, iluminando la mesa de desayuno. Sofía está sentada frente a mí. Ya no lleva ropa que le aprieta. Lleva una pijama de algodón suave, de su talla, y el cabello limpio y cepillado. Ha subido un par de kilos. Sus mejillas ya no tienen ese tono grisáceo del miedo. No voy a mentirles diciendo que todo es perfecto. Hay noches en que se despierta gritando, buscando a su papá. Hay días en que se encierra en su cuarto y no quiere hablar. El abandono es una cicatriz que tarda en cerrar, y Lucas, en su egoísmo, le dejó una marca profunda. Pero estamos yendo a terapia. Estamos aprendiendo a hablar de lo que duele en lugar de esconderlo bajo la alfombra. La veo comer con tranquilidad. Ya no devora la comida como si fuera la última vez. Come despacio, sabiendo que en la alacena hay más, sabiendo que nadie le va a contar las tortillas. De pronto, ella levanta la vista y me sorprende mirándola. «Abuela, ¿te sirvo más café?», pregunta, con esa timidez que poco a poco se va transformando en confianza. «Sí, mi amor, gracias». Mientras ella se levanta para servirme, noto sus pies. Lleva unas pantuflas acolchadas. Camina sin dolor. Camina ligera. Recuerdo la fiesta de cumpleaños. Recuerdo el vestido de seda y el susurro desesperado en mi manga. «Abuela, no le envíes más dinero». Ese dinero, los $40,000 anuales, ya no viajan a una cuenta secreta. Ese dinero ahora está aquí. Está en la terapia de Sofía, en sus clases de pintura, las reales, donde sí pinta, en la comida caliente, en la paz de esta casa. Dejé de ser la abuela cajero automático. Dejé de ser la proveedora lejana que compraba el cariño con cheques. Ahora soy Elena. Soy la que le prepara el desayuno. Soy la que le lee cuentos antes de dormir para espantar las pesadillas. Soy la guardiana de su infancia. El vector del reposicionamiento final se ha completado. No recuperé el dinero perdido. Eso es imposible. Pero recuperé mi lugar en la mesa. Y lo más importante, recuperé a mi nieta antes de que fuera demasiado tarde. Lucas nunca volvió. Dicen que su socia lo dejó cuando se acabaron los lujos, pero la verdad es que no me importa. Él es un fantasma del pasado. Nosotras somos el presente. Sofía pone la taza frente a mí y sonríe. Es una sonrisa pequeña, incompleta todavía, pero es suya. Nadie se la ordenó. «Gracias, abuela», me dice. Y en ese gracias no hay deuda, hay amor. Tomo un sorbo de café y miro el jardín. La tormenta pasó. La casa está en calma. Y por primera vez en 7 años, mi conciencia también lo está. Porque la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria que llenas para otros, sino en la paz de saber que, bajo tu techo, nadie tiene frío, nadie tiene hambre y nadie tiene miedo.